Bueno, muchachos, entonces bienvenidos pues de nuevo. Eh, Esto es como un poco lo que vimos muy brevemente la clase pasada, pues como la clase pasada también dedicamos un tiempo para presentarnos, pues no dedicamos mucho espacio pues para esas preguntas, pero yo se las pude ir respondiendo pues para que vayan quedando y las vayamos como introduciendo. Voy a parar en este momentico la cámara pues como para arrancar. Ese fotito ahí me desconcentra el de la cámara. Bueno, muchachos, la programación orientada a objetos es lo que vamos a trabajar en este curso. Eh, es un paradigma de programación, es una manera de programar. O sea, los computadores solamente entienden unos y ceros, pero digamos que en los últimos 50 años se ha tratado de buscar maneras como más claras de comunicarle instrucciones a los computadores más allá de los unos y ceros. Entonces eso fue lo que fue evolucionando en los lenguajes de programación. Este paradigma que vamos a ver acá fue muy orientado como para pensar en datos y en sistemas van a tener datos con información. Entonces es como lo que vamos a ver. Esta pregunta igual la vamos a responder todo el mes porque es parte de la primera unidad. El Spider o el Visual Studio son entornos como para programar. El lenguaje de programación que nosotros trabajamos es Python. Entonces Python tiene unas palabras claves, tiene una estructura para las funciones, para los bloques de código. Y lo que hacen estos entornos es como resaltar esa sintaxis, ayudar como en la ejecución, integrar herramientas, pero entonces eso es como algo que está por encima del lenguaje de programación, que lo que les decía, que si tienen alguna dificultad, que el computador es muy lento y todo, pues no es obligatorio utilizar el Spider, sino que esa herramienta ayuda pues como para que se encuentre todo más rápido. Listo. Normalmente uno los programas los ejecuta, o sea, uno les da a correr y sale todo, pero desconecto esto. Pero digamos que hay opciones de ir ejecutando paso a paso. Eso se llama como depurar el programa, como ir viendo a veces alguna instrucción que no funciona, ir viendo cuál es esa instrucción. El problema es que algunos programas se vuelven tan grandes que ejecutar eso paso a paso pues es muy difícil. Entonces aparecen otras estrategias que de pronto ustedes hayan ido aprendiendo a hacer y que facilita mucho. Por ejemplo, imprimir las variables. Usted en alguna parte del programa le genera un error. Entonces usted podría ir imprimiendo las variables antes de que lleguen a esa instrucción para estar viendo esas variables si sí tenían los valores que usted esperaba que tuvieran. ¿Listo? Entonces son como estrategias que uno va haciendo, que vayan guardando en un archivo. En casi todos los programas se manejan este punto .log, que son archivos que supuestamente cuando el Windows le dice a uno que se ha detectado un error, que se enviará la información a los desarrolladores, casi siempre es esa información la que se manda. El mismo programa detecta el archivo de log y le manda eso a los programadores para que ellos vean qué pasó. Eso, entonces, como guardar como en archivos o en algún medio la información relativa a la ejecución del programa, para que el que lo hizo pues sepa en un momento dado que hasta variable tenía que tener 10 y tenía 5, ¿cierto? Entonces ya 5 menos 5 es 0 y eso está en un denominador, entonces genera ese error. Entonces uno, pues eso es como lo que van detectando. Esa materia, recuerden muchachos, es muy importante, o sea, el campo laboral activo más grande en este momento de la ingeniería es el informático. Y no solamente para los de sistemas, sino para la gente de las diferentes carreras que sepan manejar programas y aplicaciones específicas. Yo les decía a ustedes que, por ejemplo, en mucha ingeniería vieja, la gente veía los cálculos y todo eso, pero era como por una cuestión como de dignidad, yo no sé. Eh, Porque mucha gente salía pues como a hacer cosas administrativas, que no requieren pues digamos, pues la integral de volumen y las cosas así, pues cierto. Entonces, ya con la llegada como estas tecnologías y la posibilidad de ir desarrollando algunas tecnologías propias, manejar ciertos conceptos muy de la ingeniería es muy importante. Porque una cosa es desarrollar algunos sistemas, como se ve en una materia como informática 2, y otra cosa ya es, por ejemplo, analizar datos, procesar información y todo eso, entonces eso sí requiere mucha matemática, que eso lo ven ustedes en otra materia más adelante. Entonces, todo eso se va encadenando. Bueno, yo quiero darles 2 minutitos para que ustedes lean este enunciado y miremos de pronto esto cómo se podría resolver desde la programación que conocemos. Entonces, se lo leo también. Queremos construir un sistema para agendar citas para peluquería de mascotas.
Cada mascota tiene información de especie, raza, nombre, peso, notas adicionales. Por ejemplo, si el perro hay que bañarlo pues con un bozal pues no sé, dándole galletas o sedantes, e información del dueño. La información del dueño sería el nombre, el teléfono y la dirección. Y la idea de este sistema permite ingresar citas con la información de la mascota. O sea, cuando usted va a agendar una cita, pide toda la información de la mascota y la fecha. ¿Listo? Entonces eso es como un programa básico, pues. ¿Ustedes cómo lo resolverían? ¿Ustedes cómo harían este programa? Muchachos. Pero una lista con unos diccionarios adentro. Listo. ¿Y qué más se les ocurre? Pues como unas funciones, no sé, Listo. como para cada, por ejemplo, raza, el nombre. Listo. Vamos a ver entonces. Sistema de acá. Vamos a ver, gestionale. Listo, entonces uno como que relaciona como agendar, lo asimila pues como mucho como a almacenar, ¿cierto? Te vamos a almacenar acá, de las mascotas, más la fecha. Letra que es difícil, pero bueno. Listo. Entonces, para las mascotas, entonces lo que ustedes me dicen, o sea, una mascota que tiene información de nombre, raza, a ver qué más tenía. Especie, peso. Qué fastidio con esto. Me perdí de tablerito. Esto tiene. Listo, raza, nombre. Si especie, ¿cierto? Si es. ¿Por qué me está escribiendo por allá? Tiene la información del dueño. Entonces, bueno, el Python es un lenguaje muy poderoso y relativamente nuevo. Eso es de los años 90, pero se volvió como muy popular, fue en el 2000. Antes de eso, almacenar esta información era muy difícil. Siempre han existido, por ejemplo, los vectores. Entonces uno puede imaginar un vector donde en la posición 0 esté el nombre, en la posición 1 esté la raza, en la posición 2 esté la especie y en la posición 3 esté la información del dueño. Lo que pasaba, bueno, digamos que había más información. Lo que pasaba antes es que los lenguajes de programación no permitían mezclar, por ejemplo, si esto era un string y esto era otro diccionario, los lenguajes de programación viejos no permitían que, por ejemplo, un vector guardara información de dos tipos. O todo tenía que ser string, o todo tenía que ser entero, o todo tenía que ser fechas. Entonces, es simple imaginar que en los años 80, que mucho software viene de los años 80, 90 y principios del 2000, porque igual son heredados, había
en ese tiempo lo que iba a haber era, por ejemplo, un vector de puros nombres, ¿cierto? En ese vector de un nombre, por ejemplo, el primer nombre apuntaba o servía para buscar la raza en otro vector que fuera de razas, ¿cierto? Digamos, esto eran strings, esto eran char, o sea, solamente la data es un entero. Entonces, con este nombre, uno también buscaba la data en otro vector. ¿Listo? Entonces, era un montonón de vectores y algunos de estos vectores de pronto se unían y daban la información sobre el dueño, uniendo información de varios. ¿Listo? Y dan información sobre el dueño. Entonces, esto era como un poquito difícil de manejar. Ustedes que vieron la última unidad con Angelo Berlo, las bases de datos son más o menos así. Solamente que no son vectores, sino que son tablas y están ultra optimizadas para buscar información. Entonces, digamos que la gente que se especializó en base de datos pensó la manera en que se pueden enlazar todas esas tablas y que mediante las consultas enlazadas con claves primarias y fueran y todo eso, se pudiera buscar información de manera muy, muy rápida. En bases de datos se tienen millones de entradas. ¿Listo? Pero eso es una base de datos. Las bases de datos suelen estar almacenadas pues como en un gestor de base de datos que se da cuenta como un super mega disco duro, pero cuando eso está en la memoria como los programas de nosotros es muy complicado. Listo, digamos que todo esto podía ir a una base de datos, pero la gente sentía que había como un paso intermedio entre programar todas estas tablas o vectores en el lenguaje y después enviarlos a las bases de datos. Y que hacerlo con vectores, diccionarios, era una manera como poco natural. Lo más natural es que uno pudiera crear una variable, así como hay variables para cadenas, para enteros, para booleanos, así como hay esas variables como básicas, la gente quería en un momento dado que hubiera una variable, por ejemplo, para hacer una mascota. Si usted mismo pudiera construir una variable que representara una mascota. ¿Qué representa una cadena? Cualquier secuencia de datos alfanuméricos es una cadena. Entonces usted puede escribir desde una frase hasta un poema, pues, un libro, lo que sea. Los booleanos, pues, están bien pues con los valores de verdad, verdadero o falso, listo, eso estaba bien. A veces, pues, en los lenguajes más viejos era simplemente 0 y 1. La gente quería que hubiera una manera en los lenguajes de programación que pudiéramos construir nuestras propias variables. Como las variables que pueden haber en el mundo son infinitas, entonces la gente no se dedicó a construir más variables en los lenguajes que existían, sino que le dieron ese poder al programador para que el mismo programador construyera sus variables. Y esas variables ya pueden tener la información que uno quiera. Listo. Toda esta información que estaría acá en este lenguaje en Python podría estar contenida en una sola variable. Tengan presente que Python permite tener vectores que tienen datos de diferente tipo. Listo, usted puede tener una lista que adentro tiene otra lista y dentro de esa lista hay un entero y una cadena. En Python se puede hacer eso. En los lenguajes anteriores a Python eso no se podía hacer. Entonces este problema se convertía en tener un montonón de listas. ¿Listo? Entonces, en vez de tener un montón de listas, la gente dijo, no, hagamos más bien variables que tengan la información propia de cada elemento que estamos trabajando. Entonces, eso es como lo que estaríamos, como en el ámbito donde nos estaríamos moviendo. Nosotros para resolver este problema, pues en vez de tener la lista, los diccionarios y las funciones que ustedes estaban diciendo, lo que vamos a tratar de tener es variables que representen esta información que es relevante para el problema que estamos resolviendo. ¿Listo? Entonces, en la programación orientada a objetos, cuando la construyeron, la definieron, eso empezó como el año 80. Hay unos lenguajes que se llaman Smalltalk, hay unos lenguajes que eso peor como en Suecia, que era para robótica. Luego, si ustedes conocieron o escucharon este lenguaje C, ese lenguaje C evolucionó a un lenguaje que se llama el C++, que era una versión con objetos. Entonces, cuando van a construir estos lenguajes,
eso tiene como una, digamos, una filosofía por detrás, porque construir un lenguaje no es muy fácil. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que el idioma de uno pues tiene, por ejemplo, los verbos irregulares, eso uno no sabe si eso fue un error en la construcción del lenguaje o, o si fue lo mejor pensado del mundo. Y yo no sé si ustedes de pronto si han tenido la oportunidad de leer como el castellano que es muy antiguo, cuando uno lee, por ejemplo, esas crónicas pues de, bueno, cuando las ediciones viejas te muestran, por ejemplo, de Don Quijote y todo eso, pues eso es muy difícil de leer. ¿Listo? Porque eso va evolucionando. También evolucionan los lenguajes de programación. Y esto sí evolucionó a partir de un diseño de ingeniería. No evolucionó como el lenguaje de nosotros, pues que acá que aprendimos que este man, que parce, que esos son como cosas que fuimos adoptando en el lenguaje de manera ahí como rara, sino que esto sí se construyó a partir de una concepción pues que se tenía, ¿cierto? Cómo hacer estas variables nuevas de la manera más eficiente. Entonces, para eso ellos definieron varios principios. El primer principio que definieron es el de la abstracción, que este es lo más fundamental de la programación orientada a objetos. En la abstracción, nosotros lo que vamos a tratar es de modelar, programar o escribir elementos del mundo real en elementos abstractos de la informática, utilizando dos elementos que son claves acá, las clases y los objetos. Entonces, este problema que teníamos con las mascotas, lo que nos está haciendo la abstracción es cómo podemos coger una mascota y pensarla en un lenguaje de programación. Listo, sean mascotas, sean personas, sean inventarios de equipos, sean los inventarios de las vacunas, sean los consumibles de las vacunas, o sea, cualquier cosa que usted tenga en un ámbito de trabajo, cómo lo lleva a ese ámbito donde usted lo está viendo, cómo lo lleva al lenguaje de programación. Hacer eso se llama abstraer, ¿cierto? O sea, ustedes, por ejemplo, como ingenieros tienen muy buenas capacidades de abstracción, porque ustedes les dicen, imagínense, ustedes hacen un problema cualquiera, el problema de la salmuera, pues en ecuaciones diferenciales, entonces ustedes se imaginan unos tanques y que en un tanque tienen tal cosa y en otro tanque tienen tal otro, entonces, o sea, eso es como algo mental, o sea, usted cuando le explican esas ecuaciones diferenciales, a usted no le están poniendo pues hay dos tanques y abriendo las canillas, usted le está diciendo eso ahí en el tablero y usted lo está imaginando. Entonces, eso es un ejercicio de abstracción. Y así hay muchos, ¿cierto? Usted durante toda su carrera, usted se imagina cosas. En esta clase va a tener que imaginarse unas cosas adicionales, pues que son estas, las clases y los objetos. ¿Listo? Así la llamaron ellos. Nosotros estas cosas que vamos a construir, o estas clases que vamos a construir, siempre vamos a tener que tener en cuenta dos cosas, los atributos, que serían las propiedades del elemento que estamos trabajando, y los métodos o acciones que pueden tener esos elementos. ¿Listo? Entonces, atributos en este ejercicio de una mascota, la raza es un atributo, el nombre, el peso. ¿Listo? Entonces, estas son, o sea, una mascota se puede escribir de muchas maneras, pues. En este problema específico, solamente necesitamos para la descripción estas cosas. ¿Listo? Si fuera, pues, un servicio de cirugías, pues, de mascota, que eso también existe, entonces ahí describirían otras cosas, ¿cierto? Entonces, para este problema, como acá ni lo van ni a rajar, no les van ni a meter ni un medicamento, nada, solamente lo van a, dicen ahí, a peluquear, entonces no necesitamos esta información. Y estos elementos son los atributos de la mascota. ¿Listo? Entonces eso es como lo que es importante ahí. Yo no sé si ustedes saben que hay muchachos de bioingeniería y tecnologías biomédicas que hacen prótesis para mascotas. Entonces ellos tienen que pensar en otras variables, ¿cierto? Los pesos deben ser muy importantes, la extremidad que está faltando, ¿listo? La longitud de esa extremidad ya son otras variables en ese problema. En la parte de abstracción, nosotros pensamos solamente en lo que requerimos. Listo, usted en el ejercicio de la salmuera, usted no piensa pues en la fricción del líquido con las tuberías, ¿cierto? No piensa pues como en la difusión, no. Usted hay ciertas cosas que usted las omite pues porque para ese problema no son relevantes. Entonces lo mismo se haría acá. Listo. Bueno, muchachos, acá en la abstracción decimos que son importantes dos cosas, las clases y los objetos.
Entonces, clase tenemos los atributos y métodos relacionados a un elemento del problema que vamos a resolver, y va a ser la plantilla para construir los objetos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en los lenguajes de programación convencional tenemos que existen los enteros. Entonces, usted construye una variable A que sea igual a 10. Listo. Después a le asigna 10 más 120. Y así sucesivamente. Listo. Para Python, esto es lo que se está haciendo cuando está programando. Para Python, digamos que acá, este es el mundo suyo, este es lo que ve el programador. Y para Python de pronto lo que ve es que en algún lugar de la memoria él va a reservar tantas posiciones de unos y ceros para almacenar esos valores. Listo. Entonces, Python ya tiene esto estandarizado. Y él ya sabe, por ejemplo, el número 0 en binario, entonces son puros ceros. ¿Listo? Entonces, cuando usted dice, esa variable de entero está guardando ceros, son puros ceros en esa posición de memoria. Y usted después dice, quiero guardar el 2, entonces llega y le pone un 1 acá, y acá y los otros se los dejan ceros. Listo. Y así sucesivamente, o sea, para Python, él va a tener como, digamos, una clase de todos los enteros posibles. Y los enteros simplemente son movimientos de unos y ceros que él es capaz de convertir a números enteros, ¿cierto? Esto es igual al 2. ¿Listo? Si él pone acá un 1 y acá un 0, entonces él dice, este es el 6. Y así. Entonces, esto que nosotros vemos acá, cada vez que creamos una variable, cada vez que hacemos estas cosas, Python ya sabe dónde almacenar esta información, que es importante, y qué operaciones son posibles hacer. Listo, yo puedo sumar enteros, puedo dividirlos, no puedo dividir por cero. Él ya sabe todo eso. Entonces, eso sería como más o menos lo que serían las clases. La información que se está guardando y las operaciones posibles entre esas informaciones. Listo, entonces eso es como algo que está ahí. Esas serían las clases. Los objetos es cada vez que yo creo una variable de esas clases. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos enteros puedo tener yo en Python? Infinitos. ¿Listo? Cada vez que yo creo una variable nueva, él está cogiendo como un molde de las variables enteras. En este caso, si la variable que estoy haciendo es entera, y me crea un espacio nuevo de memoria para guardar esa variable. ¿Listo? Entonces, él por allá internamente debe tener una clase que es la clase entera. Y en esa clase entera, él sabe que él va a guardar la información y va a permitir sumar, restar, multiplicar, etc. ¿Listo? Entonces, la clase es el molde y los objetos son las variables. Todas las variables que ustedes han construido en informática hasta ahora son objetos. ¿Listo? Listo. Recuerda que la idea de nosotros es poder construir variables. Entonces, Python permite eso mediante una palabra reservada que se llama class. Entonces, uno con, acá quedó en mayúscula, pero realmente en minúscula, con class, espacio, el nombre de la clase que quiero construir, ahí puedo construir ya la variable mía. ¿Listo? Entonces, ahí está como en el ejemplo, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá, que sea la clase mascota. Entonces, hay un espacio. Normalmente las clases empiezan con mayúscula. Normalmente acá hay unos paréntesis, que ahí va cierta información que ahorita les comento, y van 2 puntos. ¿Listo? Esos 2 puntos, ustedes recuerdan en Python, siempre que hay 2 puntos, tiene que haber una tabulación, si no, él genera un error. Entonces, acá va a haber un código tabulado. En este código que va a estar tabulado, que pueden ser 50 líneas de código o pueden ser 2000, ahí va a ir toda la información de nuestra clase. ¿Listo? Entonces, acá pueden ser muchas líneas de código. ¿Qué van estas líneas de código? Lo que ya dijimos ahorita.
los atributos, que es la información propia de cada clase, y los métodos, que los métodos son las funciones de esa clase. Listo. Entonces, recuerden, por ejemplo, que la suma de enteros no es la misma que la de los números, por ejemplo, complejos, ¿cierto? Las reglas de la suma de enteros no es la misma que aplica para sumar complejos. ¿Listo? La que usted aplica para sumar complejos sí le sirve para sumar enteros, pues, porque usted sumaría real con real y complejo con, pues, imaginario con imaginario, ¿cierto? Entonces, cuando están construyendo eso, en el lenguaje de programación, los complejos, los enteros, los flotantes, ellos están teniendo en cuenta como todas esas funciones. ¿Listo? O sea, ellos están diciendo, yo voy a definir la suma, pero si yo tengo acá un entero y acá tengo un entero, este operador de suma va a trabajar de una manera. Y si tengo acá un complejo más un real, él va a trabajar de otra manera. ¿Listo? Si tengo un complejo más un complejo, va a trabajar de otra manera. ¿Listo? O sea, la manera más general es esta, pues. Si uno entiende esta, pues ya sabe que ahí salen todas las otras. Entonces, es eso. Cada vez que uno construye una variable, también está pensando esa variable, qué tipo de acciones puede hacer. No todas las acciones son posibles. Por ejemplo, para ese ejemplo que estamos haciendo de la peluquería de mascotas, no nos dijeron que las mascotas hicieran nada. ¿Listo? Entonces, no, en ese caso simplemente guardamos la información de las mascotas y eso. ¿Quién sí hace algo en ese ejemplo que mostramos? Por ejemplo, el sistema de gestión de citas. Si ese sistema de gestión, pues va a agendar las citas. ¿Listo? Y para agendar la cita necesita dos entradas, la mascota y la fecha. Entonces, con eso es que se construye ese sistema. ¿Listo? Hasta acá tenemos la clase. Después que acabemos la tabulación y volvamos como al renglón normal, qué pena que me tuerza ahí, acá nosotros podemos construir puras mascotas a partir de este molde. ¿Listo? Podemos construir una mascota 1. Estas variables se construyen con este operador que se llama el constructor. El constructor es utilizar acá el nombre de la clase. ¿Listo? ¿Cuántas variables puedo construir de mascotas? Después de tener el molde, puedo construir todas las que quiera. ¿Listo? Hasta que ya el computador no tenga más memoria para guardar variables. ¿Listo? Pero es lo mismo que usted le mostraba acá en Python, con los enteros. ¿Usted cuántos enteros puede tener? Literalmente es como casi infinito. Yo ayer estaba viendo un video que uno no alcanzaría a contar. Si usted empieza a contar en este momento 1, 2, 3, usted no alcanzaría a contar como hasta el billón. O sea, usted moriría por allá como en el 900. Así, si usted no parara de contar. Más o menos lo mismo podría pasar con estas variables. O sea, los computadores tienen tanta memoria en este momento que usted podría construir más o menos, o sea, usted moriría más o menos antes de que construya tantas variables, así sencillitas. Si sus variables ya son imágenes y cada variable sí pesan mucho, eso se le puede llenar muy rápido el espacio de memoria del computador. Entonces, lo mismo, después de que usted construye la clase, usted puede empezar a construir todas sus variables. Entonces, en esta programación orientada a objetos, como que usted tiene que hacer un paso, antes de empezar a programar, tienen que pensar cuáles son las clases que usted va a programar y cuáles son sus atributos, sus métodos, o sea, usted ratificarse un tiempo, porque ya después operar las variables es relativamente sencillo. Bueno, acá está como el ejemplito también, listo, de crear la clase carro y vea que acá hay una tabulación y pusieron la palabra paz, que paz significa como la instrucción vacía. Después de construir esa instrucción vacía, ya podemos volver a la tabulación normal y crear una variable de tipo carro. ¿Listo? Eso es como lo que estaría ahí. Parte también de lo que habíamos comentado ahorita, en la abstracción nosotros tenemos un molde que es la clase. Entonces, este es el molde para las estrellas, para los corazones, como para las ovejas. Usted con este molde, usted llega y le mete como harina y sale, o usted tiene como un montón de harina y pasa el molde por toda esa harina y sale un montón de objetos o galletas pues que tienen ese mismo molde. ¿Listo? ¿Cuántas galletas podemos tener de un molde? Pues de acuerdo a la cantidad de material que tengamos. Si tenemos
no sé, 10 kilos de esa harina, pues no es lo mismo que tener 100 kilos, 200, listo. Y eso es lo que pasa con los computadores, o sea, usted no puede construir infinitas variables pues porque el computador se satura. Pero en términos de lo que uno maneja, pues uno no nota diferencia. Listo. Ustedes en informática 1 ya van a haber visto un montón de objetos. Cuando ustedes trabajaron, por ejemplo, las listas, esas listas eran objetos. Y esas listas guardaban información, como los atributos, que son estos. La información que estaban guardando, el tamaño y todo eso. Y tenían métodos o funciones, por ejemplo, la función de añadir, la función de limpiar, de copiar, ¿cierto? De insertar como en la última, pues el pop es como para poner la última parte, pues como de la lista. Entonces, esos ya eran de por sí clases, solamente que usted, como esas clases ya estaban hechas, usted no le tocó hacer el ejercicio de abstracción. Alguien ya tomó la tarea por usted de abstraer cómo funciona una lista, pues, en estos lenguajes. ¿Listo? Entonces ya con eso le ahorraron el trabajo, pero es lo mismo. Incluso acá ustedes van a notar ciertas cosas. Uno, una vez tiene una variable construida o un objeto, uno coge objeto, punto, y llama a la función. O sea, este operador punto que ustedes ya han utilizado un montón, ¿no? Con los string y todo eso, es el operador que le permite a uno acceder como información de esos objetos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Esto es mucha teoría, pues, pero es muy importante. Muchachos, Profe. ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasó, Joan? Bien, profe, vamos bien. Ah, listo, listo. Esta gente lo preocupaba una vez. Bien, profe, usted un poquito de esto, un poquito de aquello. Ya, listo. Entonces, vean, hay una palabra muy importante con esta programación de objetos, que es la palabra clase. Son como palabras claves como para esto. Ay. Listo, entonces está la palabra clase. Que con la palabra clase, un espacio y un nombre, usted define el bloque de la clase, ¿cierto? Acá vienen todas las instrucciones. Listo. Así como cuando usted tiene la palabra def, que es para construir funciones y eso, entonces usted tiene def, espacio, el nombre de la función, paréntesis, 2 puntos, y después tiene que ir la tabulación, ahí va el bloque de la función. Acá es con class. Esta es la primera. Otra que es muy importante es el guión bajo, init, guión bajo, paréntesis y 2 puntos. Bueno, eso es una función. Incluso empieza pues como con el def. Esta función es muy importante que sea guión bajo, init, guión bajo, porque si usted se traga un guión bajo o pone int, cualquier otra cosa, ya usted le cambió el nombre y ya Python no la reconoce como la función clave. Esta función se conoce como el constructor. Y acá se inicializan los atributos de la clase. Entonces, por ejemplo, usted tiene su sistema de las mascotas, ¿cierto? Usted tiene acá el sistema que usted se está inventando, pues, de las mascotas, ¿cierto? La peluquería Johans Spa para mascotas. Listo. Entonces, usted tiene la página web y acá tiene el nombre. Acá tiene el peso, acá tiene el género, bueno, o la especie. ¿Usted qué valor le pone por defecto a cada uno de esos campos? Por defecto, uno los inicializaría vacíos. ¿Listo? Entonces, esa inicialización vacía o en cero o con la cadena vacía, eso se hace en el constructor. ¿Listo? En el constructor es la opción donde usted tiene para que sus objetos tengan un valor inicial, así sea el valor vacío.
¿Listo? Esa es la palabra que está con este init. Y la otra palabra que es muy importante es el self. Que el self, eso se traduce como sí mismo. Es como lo que permite identificar los objetos en memoria. Ya les voy a comentar más de eso. Listo. Entonces esas tres palabras nos están indicadas acá. Ya les voy a mostrar qué es esa palabra. Bueno, creo que por acá un poquito. Bueno, ya les voy a comentar. Otro elemento que es muy importante es el punto. Entonces acá, bueno, ya nos acabamos todo el tablero, pues acá. Otro elemento que es muy importante es el operador punto. Entonces pongamos a ver eso como con estrellita. Entonces el operador punto, esto permite acceder a los métodos o atributos de la clase. Esto ya se perretió. Listo. Entonces recuerden cuando ustedes hacían lista.append, entonces con punto ustedes accedían a la función de la lista, que era la función append. Listo, entonces eso es como lo que permite el operador punto. Pongamos acá, esto viene así. Bueno, vamos a ver qué más está por ahí que necesite. Bueno, voy a tratar de hacer este mismo código acá para mostrarles algo. Voy a escribir acá en este que es el idol, pues esto es como una, ese que está en la diapositiva. Vámonos para el ejemplo que teníamos al inicio de la clase. Profe, disculpa, ¿qué dijiste que hacía el punto? Permite acceder a los métodos o atributos de la clase. ¿Listo? Entonces ya les voy a mostrar. Entonces vean. Veamos este ejemplo acá. Tenemos un sistema de citas, listo, mascota. Entonces, sabemos que tenemos que almacenar mascotas. Listo. Cada mascota tiene información de especie. Vamos a ver. Si yo quiero inicializar esta información en un valor de especie, raza, nombre, ¿cómo se llama la función donde inicializo eso? Que yo le acabo de decir. Init. Sí, ese es el init. Muchas gracias. Vamos a ver si esto se va a ampliar. ¿Sí? Yo trabajo hace mucho con esto. Ustedes ven ahí bien el texto. Sí, profe. Ah, bueno, por acá encontré para Sí, ampliarlo un por eso poquito. está bien, sin problema. Ah, listo, perfecto. Entonces, acá estoy dentro del código de la clase mascota. Listo. Entonces hay una función que se llama init. Listo. Estas funciones las voy a copiar por así y ahora les sigo explicando. Me dice que tienen estas variables: especie, raza, nombre, peso y notas adicionales. Y vamos a poner que tiene información del dueño. Listo. Entonces, bueno, hasta ahí, pues bueno, están mal escritas porque uno en Python tiene que darles un valor inicial. Entonces, habíamos dicho que les queríamos dar un valor inicial, entonces que la especie sea vacío, la raza sea una cadena vacía, el nombre sea una cadena vacía, el peso sería el peso 0, notas adicionales sea la cadena vacía y la información del dueño sea la cadena vacía. Listo. Hasta ahí, nada del otro mundo. ¿Qué hemos hecho? La clase mascota, tenemos el init y tenemos pues como esta información de que son los atributos. Listo.
Las funciones dentro de las clases se suelen llamar métodos. Les cambian el nombre. Esto tiene tilde, pero lo voy a poner porque a veces pone problema pues, si uno no le pone, si le pone tildes y cosas. Entonces, eso cuando van a construir la parte de programación orientada a objetos, como el C++ estaba mezclado entre el C, que es con funciones, y el C++ que son objetos, entonces para distinguir las funciones de C de las funciones de C++, a las funciones de C++ las llamaron métodos. ¿Listo? Pero los métodos son funciones. ¿Listo? Solamente que son funciones que están dentro de una clase. ¿Listo? Entonces, esta función en particular, si ustedes ven, están dentro de la clase mascota. A definición de cualquier otra función que tengamos por ahí. ¿Listo? Eso es lo primero que se ve acá. Lo otro, que sí es muy propio del Python, es una variable que ellos llaman self. Dijimos que esa variable self se utilizaba para acceder a información especial de cada clase. Entonces, esta variable self va a aparecer siempre al principio de cada método, como primer argumento de cada método. Cada método que usted construya siempre recibe al principio self. Entonces, siempre, o sea, siempre. Es el primer argumento de cada método. Y también acompaña a los atributos. Entonces, uno siempre escribe self, punto. Esto siempre es algo que se pide pues, en el Python para distinguir los atributos de las variables normales. Esto. Es por decir algo. Por decir algo. Que este sea la masa. Por decir algo. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el peso, podríamos tener otra función que siempre recibe self y que va... Pero una pregunta. Sí. ¿Le puedo meter más argumentos a las funciones, aparte del self? Sí. O sea, el primero siempre es el self. Y después de ese pueden ir todos los otros argumentos que se quieran. ¿Listo? Y esos argumentos... Pues sí, yo me acuerdo que cuando uno invocaba una función, cuando uno la invocaba, uno ponía entre los paréntesis pues, todos los argumentos que quería para que la función pudiera funcionar. Hay que hacer algo extra, ya que aparte de que estamos metiendo una función, atrás hay un class que todavía no entiendo bien qué hace. O sea, hay que hacer algo con ese class. No, el class es como para iniciar la clase y con eso ya está. Entonces, para que como ustedes inician las funciones con el def, ustedes inician las clases con el class. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Para lo que él me preguntaba, uno puede tener otros argumentos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el peso que percibe, por ejemplo, esta mascota sería, por ejemplo, la masa por la gravedad que esté dada, pues, pues, en la Tierra es la misma, pues, pero, bueno, eso cambia como que de acuerdo al ecuador muy levemente, pero sería como eso. ¿Listo? Pero, digamos, si fuera también como una constante, uno podría decir, no sé, 9.8, si recuerdo bien, entonces, si fuera Marte sería diferente, ¿cierto? Entonces, esta la de acá. Esta variable no es un atributo de la mascota, es una variable que yo estoy utilizando para calcular, pues, como este peso. ¿Listo? Vea que esta variable es una variable cualquiera de Python y se identifica de los atributos en que no tiene la palabra self. Entonces, pongamos eso acá. ¿Qué son los atributos? Los atributos son variables de Python que comienzan con el self. ¿Listo? Entonces, esto es como lo que uno puede construir. O sea, hasta acá, ¿qué palabras hemos utilizado importantes? La palabra class, que me permite definir la clase. Que en la clase va todo este código. ¿Listo? Este método que se llama el init, que se llama así porque así lo busca Python. O sea, si usted le cambia, si yo pongo acá un solo guión, el Python no lo encuentra. ¿Listo? Dijimos que todos estos métodos empiezan con self, pero después de self pueden recibir todos los otros atributos normales de cualquier otra función. Las variables, si no tienen self, son variables normales de Python
por ejemplo, es una variable flotante. ¿Qué le pasa con estas variables? Que cuando uno sale del bloque donde fueron definidas, esas variables desaparecen. ¿Listo? Los atributos son variables que existen en todos los métodos de la clase. Listo. Entonces, vamos hasta ahí bien. Profe, yo tengo una duda. Dime. Entonces, este init es como la función que se usa para definir como los atributos. Sí, para darles un valor Ah, inicial. bueno, Listo. Entonces ya te muestro. listo, profe. Listo. Entonces vea que yo acá le di a este valor de masa, le di valor de 0. Listo. Pero digamos que yo quiero poderle asignar un valor diferente. Entonces self y la masa. Listo. Entonces yo digo self.masa. En este caso estoy haciendo referencia al atributo con la palabra self, que sea igual a la masa, que es esta variable de acá. No es lo mismo self.masa que masa. ¿Listo? Entonces, esa palabra self cambia como todo. Entonces, ya vamos a ver acá. Entonces yo, esta es la clase, hasta acá. Si yo ya vuelvo a la tabulación normal de Python, que es sobre la línea, pues, este extremo izquierdo, acá ya estoy fuera de la clase. Listo, acá ya estoy fuera de la clase. Profe, ese es el punto más igual más a que hace eso. Ya te voy a mostrar. Voy a tener una cerrita acá. Este fuera de la clase, yo acá ya fuera de la clase, ya acá puedo construir los objetos. Listo. No, ¿esto qué es? Vea, esta función init le va a dar un valor inicial a todas estas variables. Pero si usted quiere darle un valor ya, por decir algo, lo que estamos viendo acá, si acá alguien en la masa, por ejemplo, pone 50 y ya después le da por acá aceptar, botón OK. Entonces uno lo que espera es que el programa pues tome estos valores, 50, Danger, pues todos los nombres que eso tenga, y se los asigne ya a estas variables. Entonces uno crea estas funciones que reciban esas variables y a los atributos le asigne este valor ingresado, ¿cierto? Entonces acá lo que se hace es que se actualiza el valor del atributo. En este caso solamente el de masa. ¿Listo? Pero pues, todas esas variables y esos atributos hay que trabajarlos dentro del class. Sí, sí. Acá estamos todos dentro de la clase. Listo. Gracias por preguntar. Les voy a poner acá. Listo. Entonces vea que esta variable masa se puede trabajar acá, se puede trabajar acá. Listo. Yo la definí acá, pero como es un atributo, vimos que los atributos existen en todos los métodos. Entonces existen en este método asignar masa. Acá está esta variable y acá está también. O sea, él no bota el valor que usted tiene guardado, él se lo almacena bien. Esta variable g, estas son variables locales. Esta variable cuando usted salga de acá desaparece. Listo, él llega, retorna este valor y apenas retorna desaparece esta variable g. Pero la variable masa no desaparece hasta que no desaparezca la mascota que tiene esa masa. Este es un molde. O sea, cuando estamos hablando acá, estamos hablando de una mascota cualquiera. Acá lo que sí estamos haciendo ya... Ah, uy, fue pucha. Imagínense, muchachos, se pierde ahí toda la clase. Ya fuera de la clase, creo los objetos a partir de la clase. ¿Cuántos puedo crear? Acá creé 2. Listo, M1 y M2. M1 y M2, para crearlos, llamo esta clase mascota. Entonces él viene acá.
Dijimos que con el operador punto podíamos hacer a las funciones. Entonces podemos hacer, por ejemplo, asignar masa. Listo. Entonces le damos, por ejemplo, 20. Listo. Y después podemos imprimir el valor que eso haga. Listo. Print m1.peso. Listo. Entonces voy a bajar hasta acá. Voy a copiar esto. Profe, qué pena, pero ahí no sería en lugar de mascota, mascotas, Ah, perdón, ya que no, perdón, qué buena aclaración. Normalmente las clases van en singular. ¿Listo? Porque uno dice, pues, o sea, las clases son como entidades como abstractas, pues, de los elementos que hay en el mundo. Entonces, ya como que los plurales, como generalizaciones de esas entidades abstractas. Entonces, uno dice un caballo y ya se generaliza como en los caballos. Pues, entonces, uno describiría es como un caballo particular y ya después haría todos los caballos que uno quisiera, pues, por decir algo. Entonces, gracias por preguntar, pues, eso sí fue un errorcito ahí, pero sería en singular, ¿listo? Los lenguajes de programación normalmente Bueno, reciben... una pregunta con eso. Sí, Ese objeto que usted puso arriba en class mascotas y entre paréntesis objeto, eso no hay que inicializarlo, hay que hacerle algo. qué buena pregunta. Lo hice como en automático. Ya les voy a comentar. Normalmente, vamos a ver ahorita que estamos en el primer principio. Hay un principio que se llama herencia, y es que uno puede utilizar clases que ya existan si están relacionadas jerárquicamente. Entonces, por ejemplo, uno dice, las mascotas son, por ejemplo, normalmente las mascotas que uno tiene normalmente, pues porque gente tiene culebras y todo eso, normalmente son mamíferos, ¿cierto? Entonces uno podría pensar que hay una clase más grande como que tiene los mamíferos, incluso donde caemos nosotros. Y los mamíferos son, por ejemplo, animales. Entonces hay una clase más grande que son como animales. Entonces hay una clase muy grande que se llama Object, que eso la definieron en Python, que es como la clase básica pues de la cual van todas las clases de Python. Y uno a veces no es necesario, pero yo me acostumbré a poner pues como que entre estos paréntesis la clase Object para indicar que mis clases por lo menos son hijas de esta clase Object o están emparentadas. Pues yo les voy a mostrar porque, como les he dicho, la parte de herencia. Listo. Yo sé que no te respondí, pero es Sí, por la eso verdad es que no lo entendí. Pero ¿Cómo? entonces, o sea, el object no hay que ponerlo como tal, ¿o qué? No, incluso, y si no se pone el object, a veces ni siquiera es obligatorio poner los paréntesis, así es como están las diapositivas. Sino que uno se acostumbra, pues, como a que siempre ponga uno como ciertas cosas, que en Python hay un principio que dice que es mejor hacer las cosas explícitas que implícitas. O sea, si uno no pone nada como está acá en las diapositivas, el Python entiende que esto pues viene de la clase object. Entonces, como es mejor ponerlo explícitamente, pues yo me acostumbré a ponerlo. ¿Listo? O sea, no ponerlo y ponerlo es lo mismo. Sí, pero digamos que por buenas prácticas es mejor ponerlo, ¿listo? Pero ¿tiene algún tipo de repercusión en alguna cosa, sea la que sea más No, adelante no, o no, absolutamente no, igual? no, da igual. Ah, bueno. Listo, ya este man ya no va a poner nada. La tarea de este man es que class, M, todo así, todo chiquito. Bueno, Ya, no, listo, ya acabé. bueno muchachos, entonces vean, esta es una pantallazo. Cuando uno empieza a ejecutar Python, ¿Python qué hace? Ejecuta esta instrucción, ejecuta esta instrucción, esto es un comentario, ejecuta esto, ejecuta esto, ejecuta esto. O sea, Python cómo ejecuta los programas. Desde la primera instrucción va bajando. Cuando él encuentra esto, él normalmente no hace nada, porque él simplemente la palabra clase le dice que lo que va a venir a continuación es como un molde. Entonces no hace nada. Listo, él viene hasta acá, verifica que no haya errores. O sea, si usted entra los dos puntos, le dice, hay un error, ¿cierto? Entonces va ejecutando esto, va ejecutando esto, ejecutando esto, listo. Va ejecutando esto, esto. Quiere acá. Entonces dice M1 igual a mascota. Entonces él dice, bueno, acá hay un error. Entonces él dice, acá hay un error. ¿Cierto? Si uno viene acá, él dice que es mascota. ¿Cierto? Si arriba está en plural, entonces acá saca error. Entonces, bueno, yo no sé por qué si ya lo había guardado, si yo el mismo error. Mascota, mascota. Entonces, listo.
Pues vamos a guardar este. Entonces lo corregimos, entonces ya Python nos dice, vale. Python me dice, eso que usted me está tratando de decir acá, yo no tengo nada que se llame mascota. Ni yo lo tengo, ni usted lo ha escrito, porque se escribió fue mascotas. Entonces acá, error. Listo. Entonces, bueno, ahí terminó pues nuestro primer intento. Después llega, abramos el otro. Hizo lo mismo. Entonces, cuando llega acá, dice mascota. Ah, yo sí tengo mascota. Cuando él encuentra esta instrucción, Python trata de buscar el init. Si usted no lo escribió, no pasa nada. Solamente que no le inicializar las variables. Listo. Entonces, cuando Python encuentra esto, encuentra un nombre de una clase que él ya reconoce, que es este mismo nombre de clase de acá, él ahí mismo trata de buscar el init. Si usted no lo escribió, es posible que utilice un init genérico que esté en object. ¿Listo? Entonces usted no se da cuenta, él internamente coge, le asigna, en el constructor él lo que hace es asignar espacio de memoria pues para la variable y eso. Entonces él viene acá. Después de que viene acá, entonces él ¿qué hace? Crea esta variable, crea esta variable, crea esta variable. Entonces él ¿qué va haciendo? En un espacio está la memoria del computador. Él coge un montón de memoria y entonces ese montón de memoria él va metiendo la especie, la raza, el nombre, la masa, las notas y el dueño. ¿Listo? Esto ya no va. Acá no hay nada. ¿Listo? Entonces, él acá vacío, 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 este es 0, vacío, vacío. ¿Listo? Y esto lo Yo llamó... siempre lo empiezo vacío. O sea, siempre, siempre. No, usted lo inicializa como usted considere que tenga un valor inicial eso. O sea, cada problema le puede decir a usted, ah, yo, por ejemplo, a ver, pensemos en un... Pero la idea siempre es luego modificar eso. Sí, claro. Ah, bueno. Pues esa G que usted puso de argumento ahí en peso no sobra. Sí, porque puse después esta de 9.8 para mostrar que esto es una variable. Ya les voy a mostrar que esto es una variable, pues que después desaparece. Listo. Pero si usted no la pusiera acá, ah, bueno. Incluso acá hay un error. Pero ya, gracias. Sí, falta el argumento. Entonces, listo, él llega hasta acá, viene acá, ejecuta esto, y entonces él dice, hay una variable que se llama M1, que esa variable me está haciendo referencia a todo esto en la memoria. Listo. Bueno, entonces viene acá. Después de ejecutar esta, se encuentra con M2. Y M2 viene y salta acá al init también. Y hace lo mismo, crea otra vez un espacio de memoria con cada una de estas variables. ¿Listo? Son lo mismo. Y las inicializa igual. Aunque las inicializa igual, no son las mismas variables. Pero entonces, a ver si entendí. Después de que uno pues, le ingresa la variable perdón, la información en el class, eso lo que va a hacer es que me lo va a guardar en la variable que está por fuera. Listo, entonces vean. Sí, yo te lo voy a responder a ver de estas palabras, a ver si para retomar cosas que estaban antes. El class es el molde. Entonces vean que estas dos variables tienen como el mismo molde, pero están en espacios de memoria diferentes. ¿Listo? Entonces, con que estén en espacios de memoria diferentes, ya son dos variables diferentes, aunque tengan el mismo molde. Porque, ¿qué va a pasar? De pronto una mascota después tiene masa de 20 y otra tiene masa de 30. Entonces, es importante que esta tenga 20 y esta tenga 30. Eso ya lo veríamos con esto. Entonces, cuando uno crea el class y después de salir del class, crea los objetos lo que hacen es tomar este molde. Y en este molde estaría toda esta información, que por defecto los dos lo tienen inicializada de esta manera. Listo, sí te respondí. Sí, listo. Listo. Hay una cosa acá. El Python, como estas dos variables se llaman, esta se llama especie, esta que está acá. Esta se llama raza, esta que está acá. Perdón, la que le sigue. Esta se llama nombre, esta que está acá. Entonces, y esta también se llama especie. Esta se llama raza también.
esta también se llama nombre. Entonces, Python, ¿cómo puede distinguir el nombre de M1 del nombre de M2? ¿Ustedes cómo creen? O si ya lo dijimos. Pues se llaman diferente, ¿no? No, si las dos se llaman nombre. Vea que esta se llama nombre, esta llama, o sea, el molde hace lo mismo. El nombre copia variables que se llaman raza, especie, nombre, en todos. Es como... Porque son Hola. objetos diferentes, ¿no? Listo. ¿Y es cómo sabe que son objetos diferentes? Pues No le por puse un la nombre variable, exacto. Porque Por- tiene por- variable por- distinta. La Listo, variable entonces, nombre vea. es diferente. Eso, bueno. Entonces, vea, esta variable es la que nosotros estamos viendo, M1 y M2. Python internamente ves una dirección súper rara. Yo no sé si ustedes le han dado este ID, ahorita si algo lo damos, y él ve una dirección súper rara. Entonces, el Python con esa dirección y la palabra self, que es la que ahorita hemos dicho, con la combinación de las dos cosas, sabe cuándo está hablando de M1 y sabe cuándo está hablando de M2. Listo. Esta palabra self por eso se vuelve tan importante, porque es un mecanismo interno y obligatorio que tiene Python para distinguir lo que es de una variable y lo que es de otra. Nosotros por fuera sí las distinguimos como M1 y M2, pero para Python M1 y M2 no le dice nada, porque para él todos son posiciones, hexadecimales, es como cuando uno ve Matrix, pues ellos tratan de mostrar que así era el mundo digital. Entonces, él internamente con self, él sabe a qué está haciendo referencia. Entonces, vean, vamos a ir borrando todo esto. No me dejó borrar más. Voy a cerrar sin borrar. Cuando Python llama esta función mascota, cuando él llama esto, él está entrando es acá. Entonces, M1 se convierte en self. Y ya con eso, él empieza acá, M1.especie, M1.raza, M1.nombre, M1.masa, M1. Y así. ¿Podría repetir eso, lo último, eso que... Listo. Queda que esta palabra self siempre va al principio, es porque el Python lo que está haciendo es cuando llaman estas funciones de clase, él coge y esta variable M1 se la pasa a esta variable self. Entonces, en este momento, cuando él viene acá, acá viene la variable M1. Y esta variable M1 la cambia acá por self. ¿Listo? Entonces, acá es como si dijera M1.especie. M1.raza. Listo. Y esto lo hace con M1. Y después lo hace con M2. O así. Después con M2 hace lo mismo. Listo. Entonces después él llega M2.especie. M2.raza. Entonces, esta palabra self, como decíamos en las diapositivas, es la que le permite a Python saber cuándo está hablando de M1 o M2. ¿Listo? Listo. Listo. Es un mecanismo interno. O sea, usted tampoco quiere la cabeza pues pensando cómo lo hace Python, porque yo creo que no más los que traen en Python saben, pues, ¿cierto? O sea, los que están allá internamente actualizando el compilador y todo eso. A uno simplemente le dicen, vea, utilice la palabra self para los atributos y los métodos, porque con una palabra self, el Python va a saber de qué objeto está hablando. ¿Listo? Esto acá es un molde. Entonces, en este molde todo es como anónimo. Cuando ya estamos en esta parte de acá, ¿qué pasó? Cuando ya pasamos a esta parte de acá, que acá empiezan los objetos, cuando ya pasamos acá, él necesita saber qué objeto en un momento dado está utilizando el molde. ¿Listo? Entonces está utilizando el molde M1 o lo está utilizando M2. Y entonces, así internamente sabe como qué variable va a tener cada uno. ¿Listo? Volvamos acá como al código. Entonces acá, asignar masa está bien para M1. En peso, entonces habíamos puesto, pongamos ahí cualquier cosa. Listo, igual él lo va a sobreescribir.
acá sí quedaría bien porque recibiría una variable pues entera. O uno puede poner estas cosas que vienen en Python. Yo no sé si ustedes lo han visto, entonces tienes que valores por defecto. Si uno no pone un valor, él lo toma. Él toma este valor que está ahí. Si uno no pone acá nada, él toma este valor que está acá. Y si uno pone acá algo, lo sobrescribe. Listo. Vamos a ver si esto corre. Listo. Entonces, bueno. Imprimimos 196. Listo. Utilizamos una sola masa. Pues llamamos solamente una vez asignar masa. Vamos a ver acá. Si yo llamo M2 punto asignar masa. Si yo le doy más bien, para que sea mejor el ejemplo. M2 peso, ustedes creen que va a salir acá. Ustedes creen que sale acá. Un error, porque usted no metió la masa. Le sale 0. Le sale 0, no es un error, sale 0 porque él tiene una masa inicial de 0. Listo, entonces 0 por 9.8 da 0. Entonces, acá no hay problema. Y él está diferenciando, vea que con M1 y M2, él está sabiendo a qué masa está haciendo referencia. Listo, entonces 0. Listo, entonces vamos a ver esto otra que con lo que estábamos haciendo ahorita. Entonces, él ya construyó los dos objetos. Al principio cada uno tiene una masa de 0. ¿Listo? Este vino acá, entró acá y le tocó una masa de 0. Listo, y terminó y devolvió. Este vino acá, entró acá, le tocó una masa de 0 y terminó. Después a M1 le pasa, llama a este método a asignar masa. Entonces viene acá, se pasa a sí mismo como argumento. Entonces Python intercambia M1 por self y le asigna una nueva masa. ¿Listo? Que queda entonces en 20. Cuando llamamos M1.peso, él viene acá, viene a esta función de acá, coge esa masa que tenía que era 20, ¿cierto? Entonces él como supo que estaba hablando de 20 y no de 0 por el self que hacía referencia a M1. Aquí está como enreda. Otro color acá. Entonces, asignar masa. Viene acá, entra acá. Y este self lo cambia acá. Y acá sabe que es M1, porque estamos llamando con M1, M1.masa. Va a ser igual a 20. Pues, pero usted acabo de decir con ese lápiz rojo. ¿Cómo? Con ese color rojo que acabo de coger, me repite lo que dijo, por favor. Listo. Que cuando acá en verde quedó lo del constructor, que ya lo explicamos. Que después del constructor, tanto M1 como M2 tienen variables independientes, pero ambas variables tienen el mismo valor, porque todas se inicializaron vacías o en 0. Listo. Después venimos acá en rojo. Llamamos con M1 punto, ¿verdad? Que el operador punto siempre está asignar masa. Entonces, él llega y viene y busca el método asignar masa. El método asignar masa, ¿verdad? Que está dentro de la clase. Es un método de la clase. Viene acá a self, en este caso, lo cambia por M1. ¿Listo? Entonces dice que M1 punto la masa le va a dar el nuevo valor del que ingresaban acá, que en este caso fue 20. ¿Listo? Entonces queda con la masa de 20. ¿Listo? Sí, ahora sí, profe. Profe, perdón, yo tengo una duda. Dime. Con respecto al peso, ¿cierto? Si lo hubiéramos dejado como usted lo dejó ahorita, pues lo había hecho ahorita que definió G abajo, se fijó que era igual a 9.8. Entonces, abajo ya no me tomaría ese 9.8, sino que si yo le pongo otro ya me lo sobreescribe, o cómo funciona. No, al revés. Entonces ya te explico eso, ya lo vemos allá, pero al revés. Antes si yo lo pongo acá G igual a 9.8, no importa el valor que ponga acá, siempre lo sobrescribe en este punto. ¿Listo? Okay. Bueno, después viene acá M1.peso. Entonces, ¿qué hace? Viene acá,
a la función peso, ¿quién es? M1. ¿Y M1 cuánto tiene de masa? 20. Y 20 por 9.8 lo que da por allá, pues, listo. Y listo. Después viene M2. M2 punto peso. Viene y entra otra vez acá. Y dice self punto masa. Pero self punto masa está haciendo referencia a quién, ¿a M1 o M2? En este M2. caso, a M2. Y entonces M2 punto masa es 0 y por eso te da 0. ¿Listo? Entonces, ese es como el lío con eso. O sea, cuando uno está llamando esto, él está entrando a todas estas funciones y él está utilizando la palabra self para distinguir si está haciendo referencia a M1, a M2, a M100, a M50, los que ustedes hayan construido. Una palabra self, él se guía. ¿Listo? Lo que preguntó la compañera, en ese caso, si yo pongo G igual a 10, no importa el valor que yo ingrese acá. Él siempre va a retornar 10 por la masa que tenga la masota en el momento, pues que era, en este caso es 20. Porque Por una está pregunta. y la sobrescribe, sí. Entonces yo tengo que crear una función dentro de la clase para reasignar el nombre a cada una de los atributos que yo le asigné. Sí, sí, ya te voy a decir eso. Listo. Esto que decía la compañera, pues si yo recibo un argumento, pero dentro de la función le doy un valor a ese argumento, pues es como un error lógico, porque, pues, ¿para qué lo estoy pidiendo si finalmente yo le voy a dar un valor por dentro? Eso es lo que ella preguntaba, por eso lo tenía ahorita comentado o borrado. Y lo que preguntaba el compañero es que, sí, vamos a ver en las clases, esto fue un ejemplo, que nos extendimos bastante, en las clases pasadas no se explicaba bien, pero sí me pareció importante este semestre explicarlo mejor, porque la gente no sabía qué hacía self, como que eso aparecía ahí como una... Igual la gente aprende a utilizarlo, pues porque como siempre hay que usarlo, entonces simplemente la gente lo usaba y ya. Vamos a ver que en las clases siempre van a haber como unos métodos de asignar y de obtener. Siempre hay como unos métodos que aparecen mucho en Python como set y get, que incluso en los libros aparecen los setter and getter, que son como los asignadores y obtenedores, no sé, pues como de Python. Entonces es algo que aparece mucho. Profe, qué pena. Una Sí, pregunta. Ese 100, ese peso, o sea, que le puso 100 ahí, ¿qué hace ese 100? O sea, ese 100 tomaría el valor de la gravedad. no, lo que le está diciendo a la compañera, por ejemplo, si yo lo pongo así, Ajá. él siempre va a tomar el mismo valor. Si lo pongo así, él siempre va a tomar el mismo. Listo, mira que siempre dio lo mismo, sin importar si ponía 100 o 200. Ah, listo. Listo. ¿Por qué? Porque esto es un error lógico. Yo pedir un argumento, pero después yo decir que ya no lo necesitaba, porque yo ya sabía cuál era, ¿cierto? Es como lo que Sí. estaría haciendo ahí. Bueno, muchachos. Profe, Bueno, pero qué pena, hola. también Sí. perdí en ese pedacito. Pero entonces, si yo no hubiera pedido el argumento en el paréntesis, sino que lo dejaba pues como está ahí en el G igual a 10, ¿seguiría arrojando el error o qué? Listo. No, pero aquí no está generando un error. Es un error lógico. Él no está mostrando un error, pues, vea que él se ejecuta. Es un error lógico porque siempre está dando el mismo peso, padre. Yo pongo, pues, como aceleraciones, pues, como distintas, pues, por esto, ¿cierto? Entonces, va que el error es como más de lógica, pues. Entonces, si estamos recibiendo este argumento acá, no tengo necesidad, pues, si lo estoy recibiendo, lo estoy pidiendo, pues no tengo necesidad de ponerlo acá, ¿cierto? Entonces ahí sí se corrige, 2000 y 4000. Eso por un lado. Y por otro lado, existe la opción de que yo no ponga nada, porque si yo no pongo nada, él toma por defecto 9.8. Entonces, esos son los argumentos por defecto que tiene Python, pues, ¿cierto? Y aplica para todas las funciones. O sea, cualquier función que usted tenga, usted le puede poner argumentos por defecto. ¿Listo? Si usted no pone un argumento por defecto y no pone el argumento acá, ahí sí le genera un error. ¿Listo? Dice que se requiere un argumento de G. Entonces es eso. Hay funciones que, no todas las funciones tienen argumento por defecto. ¿Listo?
¿Qué te respondí? Uno sabe que está creando variables nuevas en Python con el operador iscid. Listo, entonces acá tenemos las dos mascotas. Si la damos correr, él nos va a mostrar esas direcciones y yo les decía, pues que eso tiene esos números todos raros. Entonces, en mi computador, una variable está en esta posición y otra variable está en esta posición. Eso es importante decirlo porque a veces se comete este error. Yo tengo, por ejemplo, una tercera variable M3 y yo digo que es igual a M1. Entonces yo supongo que M3 es un nuevo objeto. Y no, realmente si yo lo escribo así, estos son números enteros. Ah, bueno, perdón. Paréntesis ahí. Dice este medio cero, pues, ¿cierto? ¿Qué pasó acá? El ID me vuelve a mí una posición de memoria que tiene cada variable. Si yo digo que M3 es igual a M1, Python lo que está haciendo internamente, vamos a ver si teníamos por ahí guardado eso. Vale, cuando yo llamo acá al constructor, él viene y entra acá al constructor. Cuando llamo acá al constructor, él viene y entra acá al constructor. Si yo digo que acá M3 es igual a M1, no estoy llamando al constructor. Y Python lo que está haciendo es que él ya tenía una posición de memoria pues para M1 y lo que está haciendo es que M3 queda como apuntando a la misma posición de memoria que M1. ¿Listo? Entonces, esto acá no crea un objeto. Para uno crear objeto necesita llamar al constructor. ¿Listo? O sí, llamar... Entonces, M3 igual a M1 que crea. No, lo que es... estas variables que nosotros tenemos acá, realmente estas variables se llaman apuntadores. Estas variables son variables que apuntan a posiciones de memoria donde están realmente los objetos. Entonces, M3 igual a M1, lo que hace es que crea un nuevo apuntador a M1. ¿Listo? Tanto es así que, por ejemplo, si uno llega en el código, acá cree M3 igual a M1. Si yo acá pongo M3 punto asignar peso, asignar masa, 30, y después a M1 le doy el peso, vamos a ver qué nos va a tomar. Va a correr. Listo, va que la masa que yo tenía para M1 era 20. Y 20 por 10 me iría a dar 200 y 20 por 20 me iría a dar 400. Pero me está dando 300 y 600. ¿Por qué me está dando 300 y 600? Porque yo a M3 le asigné masa de 30. Pero M3 es lo mismo que M1. Listo, cuando yo hice esto, yo no creé un objeto, sino que lo que creé es lo que les decía. Estas variables de acá... Pero entonces simplemente es otro nombre para M1. Sí, es otro nombre. Eso se llama identificadores o apuntadores. M3 y M1 hacen referencia al mismo objeto de memoria. ¿Listo? Entonces, si yo digo M1 punto o M3 punto, los dos van a venir acá a esta memoria y la van a modificar. ¿Listo? Muchachos. Reino realmente llega a asignarle dos nombres a una cosa. Pues ustedes sí. Yo les doy la clase para que no lo hagan, pero ustedes a veces en las tareas y en las cosas no se perciben de esto y cometen ese error.
Entonces, ese es como lo que uno les dice. O sea, si ustedes quieren crear mascotas, personas, todo lo que vamos a hacer en las tareas, tienen que llamar al constructor. Si usted no llama al constructor así o de otra manera, si eso no se llama al constructor, él no crea la variable en memoria. ¿Listo? Él lo que hace es replicar identificadores. ¿Listo? Eso es un error, pues lo que les mostré ahí es un error. Entonces, y lo cometen muchos ustedes. Lo van a ver pues más adelante que, ay, ¿cómo así? Yo estaba modificando tal cosa y no estaban haciendo eso. ¿Listo? Robert, pero entonces yo algo que no entendí bien, como tal, ¿para qué funcionaría el IDE? El IDE es una función auxiliar de Python para mostrar como la identificación de una variable en memoria. El IDE nos está volviendo a nosotros, mira si esto creo, en qué posición de memoria está una variable. Si dos variables tienen la misma posición de memoria, no son variables diferentes, son la misma variable. ¿Listo? Como pasa con M3 y M1. ¿Vale? Cuando yo resto el ID de M1 y el ID de M3 me da 0. ¿Qué quiere decir? Que tienen el mismo ID. Y si son el mismo ID, son la misma variable, así usted mentalmente cree que la está llamando diferente. ¿Listo? Listo, listo. Entonces es eso, o sea, los objetos. ¿Qué hace ID otra vez? Otra vez que... Lo de qué hace ID. Listo, listo. Vean. Acá creamos variables. Acá creamos 3 variables. No hay duda. Listo. Solamente que una de estas variables es idéntica a otra. Listo. Porque yo hice la asignación directa. Para crear variables diferentes en memoria, tengo que llamar al constructor. Listo. Entonces, cada vez que yo hago esto, llamo al constructor. Entonces, eso de pronto ustedes en informática también, cuando ustedes hacen A igual 0, él internamente llama como constructor de enteros. Si usted dice que B igual a A, usted replicó la variable A, que las dos apuntan a 0. ¿Listo? Eso de pronto lo ven en informática 1. Entonces, llamamos al constructor para que construya espacios de memoria diferentes. El ID, ¿qué hace? Es una variable, es una función que existe en Python para saber qué posición de memoria ocupa una variable. Si dos variables ocupan la misma posición de memoria, son la misma variable. ¿Listo? Entonces el ID le ayuda a uno a saber cuando dos variables están ocupando posiciones de memoria iguales o diferentes. ¿Listo? Entonces siempre usa con el print. Ah, porque sí, pues uno ahí, él le devuelve un número a uno, entonces con print, pues sabe que lo muestra en pantalla. Listo, no, a ustedes muchachos por preguntar. Bueno, listo. Acá está, ocupan espacios de memoria diferentes, lo de la ID. Bueno, y ya expandamos la explicación con lo del self, fue lo que acabé de hacer, ¿cierto? Que nos demoramos pues como media hora explicando como lo del self. Listo. Entonces, bueno, muchachos, repasen como muy bien eso, porque eso es, o sea, ustedes se equivocan muchísimo, es como con ese tipo de cositas. ¿Saben dónde está la información? ¿Dónde está? Porque uno lo que ya va haciendo es como creando sistemas que tienen muchas mascotas, tienen muchas personas, cosas así. Bueno, esto es un carro, pues un dibujo de un carro, que un carro tiene muchas cosas, pero cuando uno lo va a hacer como programación, pues solamente se centra en las que son importantes. ¿Listo? Entonces, eso es como relevante ahí. ¿Cómo se construía la clase coche en Python? Pues lo bajar de tarea, pues ya lo para que vayan repasando, porque ya dijimos cómo se define la clase, ya dijimos cómo se definen los atributos, para que lo vayan repasando. Recuerden que también vamos a hacer seguimiento, entonces lo tengan presente. En abstracción tomamos elementos del mundo real y los llevamos al mundo virtual. Utilizamos la palabra clase, utilizamos los constructores, el ser, eso es lo que estamos haciendo. Otro concepto, todo esto era el concepto de abstracción, el 1. Cómo tomamos elementos del mundo real y los llevamos a una clase. ¿Listo? Es como la primera parte de la programación orientada a objetos. Otra parte que se utiliza, pero no siempre, es la de herencia. En la herencia nosotros definimos relaciones de generalización. ¿Qué generalización? Que vamos desde lo más general a lo más específico. Lo más general son las aves y ya lo más específico, donde dice, un ganso, un pato, ya es más específico, ¿cierto? Usted dice, a mí me atacó un ave. ¿Qué ave le atacó? Un cóndor. Un cóndor es muy grande, pues, ¿cierto? Entonces, pero esos animales no hacen nada, pues, pero pues yo no sé si harán algo. Entonces, muy diferente, pues, ¿cierto? Si usted dice, no, me atacó, pues, un gorrión, entonces, no, este es muy raro.
Lo Eh, atacó un gorrión. Vaya. Joan estaba dormido y lo despertó. Entonces Obvio eso. no, pero me traumó el ataque al gorrión. Me dejó traumado ese A mí no ataque. me atacó un pájaro. ¿Y qué paro lo atacó? No me acuerdo, era como un sinsonte creo, pero fue porque encontré un pichoncito tirado en el piso. Y entonces fui a recogerlo cuando me empezó a chillar, pío, pío, pío. Y llegó la mamá toda piedra a cascarme. No, esos son muy... Los son ataques muy- del colibrí. La paloma le va a quitarme el almuerzo. Sí, sí. Sí, en la nacional, por ejemplo, hay un montón de palomas que atacan a la gente para eso. Y hay unas aves que sí son como muy, creo que son, hay una ave que utilizan como en Europa, como porque hacen mucha bulla, son muy territoriales y atacan y son grandes, pues. Miren, pues hay medio metro, pues eso es bastante por una ave. Pero obviamente, no, yo no sé cómo a pelear con eso, pues, pero sí lo utilizan, creo que son las ocas. Pero no sé si la oca es como lo mismo que un ganso, pero esas ocas son muy territoriales y atacan a la gente. Y los pichones, nosotros también la trasladamos unos pichones, hombre, y uno se nos murió. Y hubo otro como que supuestamente la mamá venía y lo alimentaba, como que estuvo unos días y yo espero que haya sobrevivido. Pues eso yo busco en internet porque yo era todo embalado. Yo, ¿y qué hago con esto? Entonces uno como que las pone como visible a las mismas, a las mismos padres, pues, y ellos buscan el pichoncito. Bueno, entonces va que es eso. Uno con la herencia. Esto es otro error que ustedes cometen mucho. Cuando nosotros entre 3 o 4 clases que vayamos viendo ejemplos con herencia, la herencia permite reutilizar código. Entonces, código que uno haya definido en las aves, por ejemplo, las aves que vuelan, que normalmente tienen 2 patas, todo eso, uno lo puede heredar para otras clases, ¿cierto? No todas las aves vuelan, pues, pero algunas planean, cosas así. Entonces, uno puede como heredar esos códigos que uno construyó acá, los puede reutilizar acá sin tener que volverlos a escribir. Pero un error que ustedes cometen mucho es que ustedes tienen un código por acá de otra clase, que no tiene que ver con aves, por ejemplo, una vaca, ¿cierto? Y la vaca come, entonces usted para no volver a escribir el método comer, como que hace que el ganso hereda de la vaca. Eso es un error conceptual. El Python le permite programar eso, pero es un error como conceptual, porque acá lo que se busca es que haya una relación. La relación que puede haber entre la vaca y el ganso es que son animales, entonces usted puede inventar una clase más grande que sea animal y entonces ahí mete el método comer y que se lo herede la vaca y el ganso. ¿Listo? Lo digo porque ustedes van a descubrir más adelante que ustedes dicen, ay, si yo pongo heredar de esta clase de esta, no. Es muy diferente heredar, que es como ser parte de algo, a usted tener algo, ¿cierto? O sea, los seres humanos tenemos, por ejemplo, ropa. Nosotros utilizamos ropa por decirlo, pero no heredamos de la ropa, no. Listo. Bueno, acá hay como un ejemplito, pues hizo el profe decir como para esto, mostrando, por ejemplo, que acá está la clase ave. Y acá está lo que ustedes me preguntaban ahorita, que uno, ¿dónde utiliza los paréntesis? Sí o sí. Uno los utiliza cuando va a poner la herencia explícita. Si usted no pone nada, él por defecto hereda de object. O sea, esta clase ave, por defecto, hereda la clase object. ¿Listo? Y ganso, como usted ya no puso, como usted casi puso algo, entonces hereda esta clase ave. ¿Listo? Bueno. Muchachos, yo les voy a decir una cosa, dejemos hasta acá, por esto que decir es importante, aunque son 2 diapositivas, prefiero como el próximo miércoles darlas con calma y explicarlas bien. Les voy a pedir el favor de que ustedes mismos escriban este código, pero se los voy a pedir que lo escriban haciendo un par de correcciones. Lo primero es que las clases empiezan en mayúscula, ¿listo? Entonces como que tengan en cuenta eso. Y lo otro es que normalmente los atributos se utilizan con self, punto, doble guión bajo. Eso lo voy a explicar como más a fondo en la próxima clase porque, pero eso es lo que pueden ir haciendo como ejercicio, para que lo vayan pues como, para que vayan metiéndose en el código y eso. Igual también, yo ahorita les subo para que lo vayan corrigiendo. ¿Listo? Muchachos, ¿listo? Sí, profe. Hamilton, ¿cómo es que era el punto? 2 guiones bajos. Listo. Listo, entonces les voy a pedir para que repasen eso. Este mismo lo corrigen, o sea, los atributos van con doble guión bajo